Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, pulsa el botón de suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Demos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Keno. Kea es analista político, educador y periodista especializado en la geopolítica y la economía política de Asia. Su labor menarithenint met small editogrifring. Kaja, ibithe de India y la further global. KJ, welcome back to Indian Global Left. Gracias. Es un placer estar con vosotros. Quería hablar contigo sobre el último conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. ¿Podrías saber con tu visión sobre la importancia de este conflicto? Bueno, lo es. Quiero decir, es enorme. Creo que la gente que dice que es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial no está exagerando. Es una conflagración que podría envolver a toda la región y tendrá efectos en cadena en toda la economía global a menos que se reduzca muy rápidamente. Y eso está por verse. El lenguaje que estamos escuchando desde Washington sugiere que van a redoblar la apuesta en una jugada perdedora. Así que creo que es demasiado pronto para decirlo, pero es algo importante, muy crítico, y las consecuencias no deseables podrían ser extraordinarias. Como dijiste, es demasiado pronto para saberlo, pero si Irán logra imponerse, y no es algo improbable, muchos analistas afirman que cuanto más se prolongue la guerra, más costoso resultará para el sistema de defensa estadounidense, especialmente para los sistemas interceptores, mantenerse al nivel de los misiles iraníes. Así que, si Irán llega a imponerse, ¿podría este ser un momento significativo que marque el comienzo del fin del imperio estadounidense en la región? Creo que es realmente posible. Hay muchas razones para ello. Pero lo primero que quiero señalar es que, ya sabes, podemos hablar de quién ganará y quién perderá. Todo depende de cómo se defina. El hecho es que si Irán no es destruido, habrá ganado, mientras que si Estados Unidos no logra sus objetivos, se considerará que ha perdido. Es como, por ejemplo, durante la ofensiva del Tet. Técnicamente, Estados Unidos obtuvo una victoria militar, pero la guerra es esencialmente perdida. En Iran, lo mismo ocurrió con Suez, el intercambio a Suez. The British attacking the Suez in the 50s. En los años 50, ya sabes, eso también fue técnicamente una victoria militar, pero fue una catástrofe económica. Así que creo que podría señalar el fin del imperio. Hay dos cosas que creo que es importante destacar. Una es que se puede ver que Estados Unidos está cometiendo muchos errores. El primer error que se puede observar es que no llevó a cabo su guerra de información de manera coordinada. He dicho antes que la guerra es un proceso de 3 etapas que implica guerra de información, preparación y provocación, y luego guerra cinética. Y se puede ver que en cada etapa hubo una falta de coherencia. La guerra de información no fue coherente, cambiaba. El mensaje cambiaba de una semana a otra. La puesta en escena fue impresionante, pero hay que señalar que no había tropas terrestres desplegadas. No hubo una gran acumulación. Y ya sabes que cuando te involucras en una guerra prolongada, si quieres buscar un cambio de régimen, al final necesitas algún tipo de acción terrestre, ya sea a través de aliados o con tus propias tropas. No vimos nada de eso. De hecho, las tropas fueron retiradas, lo que demuestra que la puesta en escena fue incompleta y defectuosa. Luego, la provocación fue a medias. No funcionó realmente. No estaba claro si iba a atacar primero y provocar un contraataque, y entonces Estados Unidos intervendría. Finalmente todos entraron juntos. La revolución de color parece haberse desinflado. Eso no funcionó. Las excusas no funcionaron. Así que se ven todo tipo de errores ocurriendo.
y al mismo tiempo se ve que Irán respondió con una fuerza abrumadora, tal como había afirmado que haría. Combina eso con la perfidia de fingir negociar mientras intentaban preparar un segundo ataque sorpresa, como hicieron en junio cuando estallaron la Guerra de 12 días y la Operación Martillo de Medianoche. De nuevo, eso no funcionó. Así que se pueden ver tantos errores, tantos pasos en falso ocurriendo. Y tras haber cometido todos estos errores, parece que Estados Unidos quiere redoblar su apuesta, pero realmente no tiene la capacidad hasta donde podemos ver. Como señalaste, la profundidad del arsenal de misiles es un problema real. La aritmética, no las matemáticas, la aritmética nos dice que Estados Unidos no puede sostener esto, porque Irán tiene una ventaja que va de 10-1 hasta 100-1, tanto en municiones como, más importante aún, en términos financieros. La otra dimensión, por supuesto, es que la guerra es una cuestión de poder militar, de logística, pero también es una cuestión de determinación. Y la determinación importa cuando se trata de una guerra defensiva. Irán ha demostrado que posee una determinación férrea y se ha endurecido a sí mismo. De hecho, Estados Unidos ha incrementado esa determinación al decapitar a su liderazgo. Una vez más, en la tradición chií, el martirio tal para la tradición del chiismo. Y así, al decapitar al líder que ya era muy anciano y estaba discapacitado, lo que han hecho no solo ha sido galvanizar y unir a todo el pueblo iraní en torno a su gobierno, sino también desatar una conflagración en todo el mundo chií. Por eso estamos viendo ataques contra la embajada estadounidense en Pakistán y en otros lugares. Y esta una vez más una conflagración que podría tener consecuencias imprevistas. Lo último que señalaré, y creo que es importante tenerlo en cuenta, es que la guerra no es simplemente una competencia de poder militar, logística, tecnología o incluso determinación. También es una competencia de curvas de aprendizaje. El bando que aprende más rápido y se adapta más rápido es el que ganará. Se puede ver que la curva de aprendizaje de Estados Unidos es plana porque está intentando hacer lo mismo que hizo durante la Guerra de 12 días y no está consiguiendo resultados. Mientras tanto, los iraníes se están adaptando, cambiando, ampliando, escalando horizontalmente, subiendo en la escala de la escalada en cuanto a sus municiones. Están atacando objetivos con una precisión tremenda. Derribaron una base de radar, lo cual es extraordinario. Existen sospechas de que los 3 F-15 que fueron derribados pudieron haberse visto afectados por interferencias electrónicas, y creo que eso es totalmente posible. Ya sabes, un F-15 derribado, un incidente de fuego amigo plausible. 2, poco probable. 3, y creo que hay que considerar la acción enemiga. Probablemente eso fue lo que ocurrió en esa situación. Así que la guerra no va bien para Estados Unidos. Esto no quiere decir que el pueblo iraní no esté sufriendo o que no vaya a sufrir más. Pero, en última instancia, si se reduce a una cuestión de curvas de aprendizaje y determinación, creo que Irán tiene claramente la ventaja. El último punto que quiero mencionar, y sé que he hablado demasiado, es que esto tendrá efectos en cadena sobre los estados del Golfo. El mensaje principal que transmite es que estar bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos en realidad no te beneficia, te convierte en un objetivo. Esos estados del Golfo que ya sabes han sido una especie de vasallos imperiales desde 1917, están empezando a darse cuenta de que quizá no hicieron el trato correcto. Así que veremos qué ocurre, pero creo que los efectos en cadena ahora mismo son extraordinarios. Solo tendremos que esperar y ver. Irán ha sido muy cuidadoso de no atacar directamente a los estados del Golfo, aunque ha habido algunas excepciones. Aún así, los funcionarios iraníes afirman que los hoteles atacados en partes de Kuwait y los Emiratos fueron objetivo porque el personal estadounidense se había replegado desde sus bases hacia esos lugares. En general,
Irán sigue insistiendo en que no está atacando a los estados del Golfo, lo que indica que no pretende provocar una conflagración regional. Sin embargo, los estados del Golfo han estado condenando a Irán en todo momento. Me pregunto, si Estados Unidos se retirara, si huyera de la región, ¿qué posibles caminos podrían tomar los estados del Golfo? Se darían cuenta de que ser un vasallo ha tenido un gran coste y buscarían realinearse, o se aferrarían a su condición de vasallos hasta el final. Sabes, es difícil decirlo. Creo que hay muchos factores, muchas dimensiones, muchas dinámicas en juego. Pero lo que hay que entender sobre la mayoría de los estados del Golfo es que son estados vasallos imperiales de Occidente. Son puestos avanzados de Estados Unidos, bases estadounidenses, y carecen fundamentalmente de legitimidad. De hecho, yo diría que muchos de ellos ni siquiera alcanzan la categoría de Estado en lo que respecta al derecho internacional. Recuerda, si pensamos en los criterios de un Estado, debe tener un territorio definido, un gobierno, la capacidad de entablar relaciones independientes con otros estados, lo cual es cuestionable. Y lo más importante, debe tener una población permanente, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la población de, digamos, Qatar? Tienen unos 340,000 ciudadanos, ¿verdad? El resto, alrededor del 90% de la población, son trabajadores migrantes. Lo mismo ocurre en la mayoría de los estados del Golfo. Entre el 60% y el 90% de sus poblaciones son básicamente expatriados y trabajadores migrantes. En esencia, son monarquías infladas que han firmado un pacto con el diablo imperial y utilizan ese paraguas de seguridad para dominar a un gran número de personas que en la práctica son siervos por contrato. En el siglo XXI, esta situación no es sostenible. Por ejemplo, en el caso de Bahrein, la mayoría de la población es chií y está gobernada por una minoría monárquica suní. Así que todas estas son situaciones insostenibles. Y si los estados del Golfo están pensando con claridad, entonces quizá deberían darse cuenta de que necesitan cambiar de rumbo. Tal vez necesiten alinearse con el sur global. Tal vez deban dejar de ser estados vasallos de Occidente imperial. Tal vez deban dejar de oprimir a sus poblaciones. Y quizá esta sea la razón y la oportunidad para el cambio. Pueden irse todos a vivir, ya sabes, a Miami si quieren. Pero creo que están ocurriendo algunos cambios profundos, tectónicos en la región, que afectarán no solo a Irán e Israel, sino a todos los estados del Golfo. Creo que están produciéndose transformaciones importantes. Y creo que Estados Unidos no se da cuenta de que ha abierto aquí una caja de Pandora. Quiero preguntarte un poco sobre la situación interna en Estados Unidos, dado que algunas encuestas han mostrado que la guerra es impopular entre los estadounidenses, lo cual no siempre ha sido así. Vimos durante la guerra de Irak que la mayoría de los estadounidenses se unieron en torno a la bandera, como se decía. Dada esa impopularidad, y teniendo en cuenta que la última vez que estuviste aquí, hablamos sobre las responsabilidades de los estadounidenses para detener las guerras y poner fin a los imperios, ¿qué crees que debería hacer la gente en Estados Unidos para minimizar el daño en Irán y en la región? Minimize damage in Iran and the region? I think they should put every pressure possible. Bueno, creo que deberían ejercer toda la presión posible sobre su gobierno para que dé marcha atrás y detenga esta guerra absurda. Sabes, Irán nunca ha amenazado a Estados Unidos. En la medida en que ha habido víctimas, ha sido porque Estados Unidos estaba librando una guerra contra él, o en su vecindad, o utilizando intermediarios en su contra. Y creo que la gran mayoría de los estadounidenses lo entienden. Una vez más, dije que el proceso de 3 etapas de fabricación del consentimiento y de guerra informativa se llevó a cabo de forma muy deficiente. Y bueno, eso puede interpretarse de distintas maneras. Algunas personas han dicho, ¿acaso no merezco siquiera el respeto de que me mientan? Pero creo que esa es quizá una visión demasiado cínica.
Lo que está claro es que la gran mayoría de los estadounidenses, entre un 70 y un 80%, se oponen firmemente a esta guerra. Y eso solo puede empeorar cuando los cuerpos empiecen a regresar. Hemos oído que ha habido 6 bajas estadounidenses hasta ahora. Sospecho que la cifra es mucho mayor y seguirá aumentando. Irán dice que son más de 600. Estados Unidos lo disputa. Exactamente. Así que vertutständig behind the fall. Note, Podría estar en un punto intermedio, pero dado el nivel de fuerza que está ejerciendo Irán, con una eficacia tremenda, por lo que puedo ver, quiero decir, se han atacado 27 bases estadounidenses, incluido el puerto clave de Estados Unidos para la Quinta Flota. Son ataques impresionantes. Así que no creo que sea creíble que solo 6 soldados estadounidenses hayan muerto hasta ahora. Pero ya veremos. Todo eso acabará saliendo a la luz. Lo fundamental es que, a medida que aumenten las bajas y se haga cada vez más evidente que Estados Unidos no está ganando, el sentimiento antibélico crecerá aún más. Normalmente, el sentimiento a favor de la guerra empieza muy alto, alrededor del 80 o 90%. Pro-war sentiment starts very, very high, 80 to 90%, and then the US almost always loses its wars. Y luego, Estados Unidos casi siempre pierde sus guerras. A medida que empieza a perder, la opinión pública estadounidense se vuelve en su contra, porque el público tiende a ser voluble, no le gusta apoyar al equipo perdedor. Pero lo que estamos viendo en esta situación es que ya hay alrededor de un 80% de oposición a la guerra. Y a medida que se hace cada vez más evidente que Estados Unidos no está alcanzando sus objetivos, que sufre un aumento de bajas, que no tiene un plan para ganar, creo que esa oposición aumentará aún más. Esto se ve acentuado por el hecho de que tenemos a la facción MAGA, una proporción muy grande de la cual votó por Donald Trump con la promesa explícita de que pondría fin a las guerras en el extranjero. Quiero decir, este es básicamente el kit de la cuestión, ya sabes. La preocupación es que vemos cómo nuestro país se va al garete, y sabemos que gran parte de ello tiene que ver con las guerras interminables que habéis estado librando. Votamos por Donald Trump y su administración con la promesa de que pondrían fin a las guerras sin fin. Un voto por Trump es un voto para acabar con las guerras. Y ahora aquí estamos, en esta guerra que parece estar poniendo todo Oriente Medio patas arriba, sin un plan de salida concebible ni un final a la vista. Creo que esa ira contra Trump volverá para atormentarle con toda seguridad en las elecciones. Quiero decir, hay una pregunta ahora mismo, ¿sabes? ¿Quería Trump una guerra corta que pudiera exhibir y mostrar como un éxito? Si se prolonga, ¿qué significa eso? ¿Significa que las elecciones se retrasarán o se eludirán? Todos estos son factores desconocidos, pero realmente estamos en territorio inexplorado ahora mismo. Todo lo que puedo decirte es que hay una oposición masiva, una furia enorme contra esta administración, así como contra la clase de expertos que prácticamente se está tirando los pelos porque no sabe si vamos o venimos. Quería quedarme con tu interesante punto sobre la mala comunicación en esta ocasión en particular. Me intriga saber tu opinión sobre por qué la comunicación fue tan mala esta vez. Es decir, antes, el New York Times y el Washington Post se alineaban con el lado de Estados Unidos de la forma más sutil posible. Estoy pensando en las guerras de Irak y Afganistán. Esta vez, sí, siguieron justificando llamar a Irán un régimen y hablar de lo horrífico que es, y así sucesivamente. Y de hecho el New York Times escribió un editorial diciendo que una guerra contra Irán podría estar justificada, pero no de esta manera. Sin embargo, no les importó tanto. Mientras se desarrollaban las conversaciones, las rondas de Ginebra y luego la ronda de Viena que estaba prevista, simplemente abandonaron la cuestión nuclear, que había sido la fachada durante mucho tiempo.
El verdadero asunto siempre ha sido el cambio de régimen, entre comillas, pero lo dejaron de lado. Y en el discurso de guerra de Trump no mencionó en absoluto la cuestión nuclear, lo cual parece algo preparado. Dijo, estamos haciendo esto por un cambio de régimen. Así que tengo curiosidad. ¿Fue la propia arrogancia de Trump? También se habla del desacuerdo entre los altos mandos, incluido el general Dan Kane, quien supuestamente dijo que esto no era algo en lo que debiéramos involucrarnos y así sucesivamente. ¿Por qué crees que el mensaje fue tan malo esta vez? Why do you think the messaging was so bad this time? I think there are a couple of reasons for that. I mean, generally when you go to Creo que hay un par de razones para ello. Verás, las acusaciones de violaciones de derechos humanos, los asesinatos, las masacres, etc., forman parte del llamado régimen de genocidio y derechos humanos, el menú propagandístico que se utiliza. Y luego está la otra parte. Quieres asustar a la gente. Quieres hacerles sentir que hay una amenaza de nivel armas de destrucción masiva. Si lo desglosamos en términos clásicos, se trata de apelar al miedo y a la compasión de las personas. Es una fórmula que se remonta a Aristóteles: terror, miedo y compasión, empatía hacia quienes son oprimidos y miedo por la propia existencia. Ese mensaje no se transmitió correctamente, y creo que hay varias razones para ello. Una de ellas es, ya sabes, el tema de las armas de destrucción masiva. Irán va a hacerse nuclear. One is, the WMD, Iran is going to go nuclear. That pretext, first, Ese pretexto, para empezar, todos sabemos que es completamente endeble, porque como sabes, el líder supremo Ali Khamenei había emitido no una, sino dos fetuas contra el desarrollo de armas nucleares. Pero durante Midnight Hammer, Trump se había jactado de haber destruido el programa nuclear de Irán, y estaba muy orgulloso de ello. Era lo que quería exhibir por todas partes y darse una palmadita en la espalda por haberlo hecho. Y así, después de eso, te encuentras en una contradicción muy difícil. Decir, lo he destruido, pero tenemos que ir contra Irán porque tiene armas nucleares. No puedes tener ambas cosas. Quiero decir, puedes intentar darle vueltas, pero realmente no funciona. O destruiste las armas o no lo hiciste. Y en cualquier caso te haces quedar como un tonto. Así que ese mensaje estaba confuso y distorsionado. Y en todo caso, si tu mensaje no es claro, no va a calar. If your message is not clear, it's not going to stick. And then the second one was around human rights. Y luego el segundo tema fue el de los derechos humanos. Ahora bien, este tipo de argumento de tenemos que derrocar al régimen porque es un violador sistemático de los derechos humanos y provoca masacres, todo ese mensaje también estaba muy confuso. Y es realmente difícil impulsar ese mensaje en un contexto en el que Estados Unidos ha apoyado el genocidio en curso en Palestina durante años. Así que suena muy vacío y débil, porque cuando lo mencionas, la respuesta inmediata es Palestina. Y Estados Unidos, de hecho, ha dicho en ciertas circunstancias, mira, se trata simplemente de poder, solo necesitamos controlar las cosas. Y eso es honesto. El tipo de visión o ideología realista, de vez en cuando dejan entrever eso. Pero creo que una tercera dimensión en la que el mensaje fue tan deficiente es que normalmente, cuando se llevan a cabo estas campañas de guerra informativa, se busca poner a todos los medios de comunicación convencionales de tu lado. Y Trump había estado librando una guerra contra los medios convencionales, porque, ya sabes, son máquinas de propaganda deshonestas, pero además estaban en su contra. Así que también los atacaba. Normalmente, la vasta maquinaria de adoctrinamiento y propaganda se moviliza, pero quedó considerablemente debilitada por el propio desprecio de la administración Trump hacia los medios liberal internacionalistas, que suelen ser muy hábiles a la hora de exagerar la compasión y la amenaza. Todo eso dio lugar a un caos confuso, y acabaron recurriendo a lo que podrías llamar la doctrina del cañón, que, en esencia, se reduce a conceptos de poder desnudo. Se trata de controlar el petróleo, de controlar los puntos de estrangulamiento. Somos los más grandes, somos los más poderosos. Vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, ejerciendo una doctrina Monroe no solo en el hemisferio occidental, sino en todo el mundo. En esencia, de eso se trata.
Es este tipo de afirmación de una voluntad de poder completa y total, esta doctrina Wolfowitz, una doctrina Wolfowitz global. Creo que eso es, más o menos, en lo que ellos, ya sabes, se han puesto de acuerdo. Ese es el entendimiento entre ellos. Les resulta difícil hacer el, ya sabes, el número de los derechos humanos, entre comillas, porque en realidad no creen en ello. Y a estas alturas está demasiado desacreditado con el genocidio de los palestinos. Quería terminar haciéndole una última pregunta sobre el sur global en particular, porque la última vez tuvimos una conversación muy significativa sobre el papel del sur global en esta fase imperial tardía, por así decirlo, y sobre cómo el sur global está dividido y demás. Me gustó mucho una frase que usted utilizó, conectarse para vivir. Así que mi pregunta es, ¿cómo pueden los estados-nación del sur global, cuyas opciones no son necesariamente muy amplias, conectarse de manera efectiva con Irán en un momento en que Irán enfrenta tantas dificultades? Sabemos de las sanciones, lo feroces que son, cómo se han instrumentalizado y movilizado para aislar a Irán de un desarrollo alternativo. Pensemos en el apoyo que el petróleo iraní podría haber brindado a una moneda de los BRICS si hubieran podido exportar petróleo con mucha más libertad de la que se les ha permitido. Así que mi pregunta es, ¿qué pueden hacer los países del sur global en este momento tan difícil? Bueno, creo que seguirán fortaleciendo sus conexiones entre sí, y esas conexiones estarán facilitadas tanto por China como por Rusia. China, de hecho, tiene rutas terrestres hasta Irán, a través de Kazajistán y Asia Central, así que no será un embargo completo. Y por supuesto, sí, tenemos que entender que lo que enfrentamos en el panorama general es una crisis del capitalismo. El capitalismo, como sabemos, recurre a la guerra cuando alcanza sus contradicciones terminales. Y también sabe que los imperios occidentales están condenados. En este momento, esta es una oportunidad para una verdadera descolonización que nunca llegó a producirse del todo. Tenemos que entender que el mundo moderno en el que vivimos nunca fue realmente descolonizado, solo parcialmente descolonizado. Básicamente, las antiguas potencias coloniales transfirieron su control colonial a potencias coloniales sucesoras que crearon un régimen de control neocolonial, en gran medida a través de medios financieros y también mediante el control de los océanos, de los puntos estratégicos y de una élite compradora. Todos estos elementos se integraron en el nuevo sistema. Pero ahora mismo tenemos una oportunidad real de abandonar la demonización, y eso implica que el sur global construya relaciones, conexiones y solidaridad entre sí, a través del comercio, de los vínculos, desarrollando la soberanía digital, la soberanía financiera y la soberanía energética. Y esa soberanía energética, por supuesto, bueno, la savia del capitalismo son los combustibles fósiles y el petróleo. The lifeblood of capitalism is fossil fuels and oil. Pero creo que la energía que impulsará a un posible mundo socialista serán las renovables. Así que cuando rompamos esa relación con los combustibles fósiles, el petróleo, los puntos de estrangulamiento y los monopolios de los estados occidentales y sus vasallos, eso cambiará la dinámica. Pero mientras tanto es un proceso largo y lento. Requerirá generaciones de lucha. No hay una solución fácil aquí. Y la gente que piensa que Rusia o China deberían detener a Estados Unidos no tiene ni idea de lo que está diciendo. Si ese es el caso, puedes ir y ofrecerte como voluntario. No tengo ninguna objeción a eso. Pero será un proceso largo, lento y generacional, que implicará transformar toda la estructura financiera y económica, desmantelar el capitalismo y construir relaciones mutuas de beneficio y seguridad entre todo el sur global. Bien dicho. Creo que el desempeño de Irán, a medida que pasan los días, será muy crítico también para el capitalismo global. Porque si Irán actúa y sobrevive, quiero decir, sin duda sobrevivirá, pero si lo hace bien, será una acusación demoledora contra el capitalismo global.
Una de las amenazas que se les hace a los países del sur global en particular es que si se desvinculan de la economía global, los flujos financieros se desplazarán hacia afuera y eso provocaría todo tipo de problemas: inflación, colapsos de divisas, falta de capital y así sucesivamente. Capital deficiency, etc. But Iran has been able to build an alternative. Pero Irán ha sido capaz de construir una alternativa mientras era forzosamente desvinculado de la economía global. Y si ellos pueden construir una economía política resiliente en circunstancias muy difíciles, no intento romantizar la economía política bajo sanciones. Lo que intento mostrar es cómo Irán ha logrado construir una economía política centrada en las personas, que ha podido contrarrestar en cierta medida los estragos de las sanciones y la desvinculación. Y eso puede ser un modelo para que el resto de los países del sur global contrarresten el capitalismo global. Tu comentario final. Absolutamente. Quiero decir, Irán es un estado civilizacional antiguo, poderoso y sabio. Ha existido y perdurado durante miles de años. No será derribado por el poder aéreo estadounidense en unas pocas semanas. Resistirá, se sostendrá a sí mismo. Y también es fundamental que sea uno de los pilares clave del mundo multipolar emergente: Rusia, China, Irán. No creo que fracase. No creo que Rusia y China permitan que fracase. Lo apoyarán en todo lo que puedan, no mediante acción militar directa, pero sí a través de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, comercio y otros tipos de apoyo económico y político. Y creo que en última instancia la resistencia de Irán y lo que representa para el eje de la resistencia en general será una fuerza poderosa que deslegitimará al imperio. Creo que estamos en terreno cambiante. Están ocurriendo poderosos desplazamientos tectónicos. Pero lo fundamental para la gente del norte global es salir, tomar las calles, hacer llamadas, hablar con todos los que conozcan y asegurarse de que Estados Unidos no escale más esta situación, porque nada bueno puede salir de ello. Estados Unidos solo puede deslegitimarse, destruir su economía y dañar las economías de amplios sectores de la población. Si existe stripslán de gorjusa receptiva o hemocrótica, por existir una nueva escalada segura. Lo dejaremos aquí. Cajota, como siempre, ha sido una conversación muy útil. Muchas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco. Gracias, es un placer. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyothishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.